No fue nada más un simple movimiento de protesta, sino fue realmente todo un movimiento sagrado en el que un personaje central, que fue Regina, logró despertar la conciencia de nuestros vecinos, los dos mexicanos más importantes, que son el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, para iniciar un proceso de elevación de conciencia de las mismas montañas, que se ha ido extendiendo por todas las montañas, primero de América, y continuará haciéndolo por todas las montañas del mundo, para que contribuyan con su propio trabajo, con su propia energía que están despertando, a coadyuvar a esta mutación de conciencia de la especie humana. Entonces, eso es lo que ha venido ocurriendo en estos años y es lo que nos debe alentar para participar en esta lucha que se está desarrollando ahorita en México y en todas partes del mundo. Esos frutos amorosos, esa semilla que requerimos para que esa fertilidad siga siendo en los 4 puntos del universo, en la madre tierra, que no falte el sustento. Y que ya en la memoria de nuestros abuelitos, de nuestras abuelas, vivan y moren en nuestros corazones. Y Teod, hombre Teod. Bueno, el mal llamado Templo Mayor no se descubrió, se reencontró, siempre ha estado ahí, eso es importantísimo. El nombre correcto se llama Huexiteocalli, y eso quiere decir el venerable centro que es sagrado y que se concentra mucha energía. Está ascendiendo, está resurgiendo, asimismo como también el Popocatépetl ha vuelto nuevamente a tener vida, o siempre la ha tenido, pero ahora la notamos mucho más en fumarolas y en cenizas que avienta. Dice nuestra tradición, contada por nuestros abuelos, que cuando el Popocatépetl vuelva a tener vida, entonces va a comenzar un nuevo tiempo, una nueva era. Entonces nosotros estamos contentos de que esos edificios se están elevando, porque significa que el camino que hemos recorrido está bien y que debemos de continuar adelante. Personali in inglese sono vestri! Significa precisamente que estamos resurgiendo como cultura, estamos resurgiendo como mexicanidad. Precisamente por eso es muy importante de que volvamos a hacer más grupos de danza de los que ya están aquí en estos alrededores, para que esta danza o las personas que tienen estos grupos cuiden estos lugares que son sagrados. No debemos de hacernos cómplices de aquellos que quieren destruirnos. Tenemos que trabajar para que esté mejor. Veamos la televisión, ¿qué les enseña en su mayoría? Destrucción, dinero, sexo. Si tienes cosas, vas a ser alguien. Si no tienes cosas, no vas a ser nadie. Estamos perdiendo todo lo más humano que tenemos. Y estamos perdiendo a nuestros hijos de tener una propia identidad. ¿Quiénes son como mexicanos? ¿De dónde vienen los mexicanos? ¿Hacia dónde van los mexicanos?
Y para ser felices no se necesita precisamente tener dinero. El dinero es importante, claro que es importante el dinero, pero no es lo más importante. Nuestras culturas antiguas, los aztecas, los mayas, los totonacos, los zapotecos, solo por llamar 4, nunca conocieron el dinero. Y sus conocimientos y su sabiduría son tan grandes que superan en mucho a muchas culturas. Madre Tonanzi, cuídanos con tus serpientes. Cuídanos con tus serpientes. Tener una conciencia planetaria es haber roto esa ilusión de la separación en la que vivimos totalmente, creyéndonos aislados de todos los demás. Físicamente lo estamos, pero nuestra conciencia, como ya lo anunció Teilhard de Chardin, es una sola. Cada una de nuestras conciencias está integrando la gran conciencia de la humanidad, que a su vez está vinculada con la gran conciencia de la Tierra y del cosmos mismo. Se dijo que el fuego sería el símbolo de todos nuestros sueños, sería el símbolo de todos nuestros sueños depositados, y que esos sueños desde luego se alcanzan mediante la suma de voluntades. El momento que entró el carro de la policía, salió el sol. Entonces dije, eso es una buena señal. El hecho de que estemos aquí gente de tantas tradiciones, colores, de tantos pueblos, de tantas naciones, es otra buena señal. Todas esas son buenas señales. Hace 21 años nos reunimos en Huehuecoyo, que es la tierra de donde venimos algunos de nosotros, con el maestro Velasco Piña, gente de la tradición, científicos, artistas, y dijimos que era el tiempo precisamente de empezar a manifestar aldeas de paz. Y es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos entre todos nosotros demostrando que en este lugar podemos crear una aldea de paz. Una aldea donde realmente no solamente vengamos a orar o pedir bendiciones, sino ofrecer. No solamente qué nos van a dar los dioses, qué nos va a dar la tierra, sino que le vamos a dejar a la tierra cuando nos vayamos de aquí. Que vamos a cuidar con fuego en el corazón. Así tenemos que cuidar toda nuestra aldea de paz. Y eso no es tarea de los organizadores. Aquí no hay organizadores. Somos personas, así como son generaciones en el cielo que se están preparando para esta alineación. Así somos nosotros también, generaciones. La medicina tradicional, a diferencia de la medicina, digamos, occidental, tiene el concepto de que el ser humano está formado de 3 partes, que sería cuerpo, mente y espíritu. Y la medicina tradicional se enfoca a la sanidad, empezando por la parte espiritual, después la parte mental y por último la parte física. A diferencia de la medicina occidental, en donde solamente se toma en cuenta el cuerpo físico y si acaso el estado psicológico, pero del espíritu ni hablar porque no lo conocen. Dicen los chamanes que primero se enferma el alma y después el cuerpo, y que curando el alma el cuerpo sana. Es otro concepto, es otro manejo de la energía. Y también el manejo energético que hace el chamanismo es por medio de las plantas sagradas, de las plantas medicinales, del copal, de las oraciones, de los cantos chamánicos, del tambor. O sea, es un tipo de curación diferente, holística, energética, mística, espiritual, si lo podemos ver así. La medicina tradicional prehispánica es amplísima, abarca toda la herbolaria, que es realmente enciclopédica, porque conocen una enorme cantidad de plantas medicinales y los usos que se les pueden dar. Y por otro lado podríamos mencionar el temazcal como una de las principales técnicas terapéuticas prehispánicas,
que abarca estos 3 niveles del ser humano. La parte física, bueno, por el calor de las piedras, hace que sudemos y que saquemos todas las toxinas. La parte emocional, del estrés, de la angustia, de la tristeza, de la depresión, a través también de la catarsis que se vive dentro del temazcal. La parte mental, porque también hay una parte donde hay visualización, donde el guía del temazcal hace que los participantes tengan visualizaciones sanadoras, ¿verdad? También. Y por último, la parte espiritual, que es en donde viene la invocación a los 4 elementos, a los dioses de la naturaleza. Los cantos chamánicos en el temazcal son definitivamente uno de los ejes, de las partes principales. Y por otro lado, pues el uso de las plantas medicinales dentro del temazcal, que al vaporizar hace que absorbamos vía piel y vía respiratoria todos los efectos, todas las virtudes curativas de estas plantas. Entonces, hablar de medicina tradicional prehispánica nos podría tomar muchas horas, pero resumiendo, se puede decir que es una sabiduría milenaria y una sabiduría con unos conocimientos terapéuticos extraordinarios, efectivos, que actualmente ya se están utilizando. Ya ahorita hay temazcales en todas partes porque han visto las propiedades terapéuticas de esta técnica. Tú la fuerza que tienes espiritual va dirigida a las gentes que la necesitan y que son de hecho elegidos para defender una causa. Esa causa es todo. Sin eso no tienes nada. Entonces no hay que dejarlo morir, porque somos guardianes del universo. Los mexicanos, que es un pueblo de águilas mexicanas, somos guardianes no del pueblo, no de la nación, no del continente. Somos guardianes del mundo por propio derecho, porque tenemos el conocimiento. ¿Sabes cuál es una de las ventajas de vivir en la montaña, fuera de México, fuera de la civilización? Que ves la vida realmente como es. Cuando tú vives entre el bosque, cuando vives en la naturaleza, vives en el aire puro, te hace pensar de una manera diferente, ves la vida diferente, cambian los valores. Aquí la ropa va a un término último, y en la ciudad, si no te das buena ropa, te ven como delincuente. Y es muy difícil y muy diferente vivir en las montañas, de bosques, a vivir en el llano, en la ciudad. Aquí vives entre animales, entre serpiente de cascabel mortal. Aquí se conocieron los pájaros carpinteros, los correcaminos, las ardillas, las liebres, los armadillos. Los que nos llamamos mexicanos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de ser un pueblo digno, un pueblo honesto, un pueblo de conciencia. ¿Y saben cómo se logra la conciencia? Deseándolo, porque ustedes deben estar asqueados, como yo, de vivir entre la inmundicia. Somos un pueblo bello y hermoso, pero nos hemos dejado, nos hayan destruido la moral, la conciencia, la historia, la inteligencia. Nos han hecho un pueblo dependiente, donde las ruedas en vez de ser redondas son cuadradas, en donde lo bonito es lo feo y donde lo feo es lo bonito. ¿Cómo es posible que en México haya una campaña contra el hambre cuando somos los países más ricos del mundo? Entonces, no es necesario más que se logre crear una masa crítica de elevación de conciencia, es decir, que un determinado número de personas, no sé cuántos, pero es un número concreto, y que no se necesita que todos al mismo tiempo eleven su conciencia. Que esa masa crítica, si se eleva, va a propiciar la conciencia de la elevación de todos, porque está unida a la conciencia de toda la humanidad. Cristo se enmascara y se pone una máscara de chita, de viejo, de huehue, en el náhuatl. Y cuando llegan las turbas del Cené,
preguntando por el Cristo, se entablan unos combates. Es el combate del Cid Adagiadi, nuestro Padre Sol, es el combate de Huitzilopochtli contra la oscuridad. El águila representa lo diurno. Todo, en pocas palabras, todo aquello que tienda a sacralizar nuestra cotidianidad. Obviamente mis alimentos, mis relaciones, incluyendo por supuesto las relaciones sexuales, sacralizar mi forma de caminar, mi forma de comunicarme con los demás, ¿a través de qué? A través del sentimiento clave que es el amor. Amor hacia los demás no incluye no nada más a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a mis parientes, ni siquiera incluye nada más a todos los seres humanos, incluye a todo lo existente. Mientras yo no tenga amor por la naturaleza, amor por los árboles, amor por las nubes, amor por el agua, amor por todo lo que existe, tampoco podré yo realmente decir que estoy avanzando. Me volveré un ciudadano ejemplar, en el sentido que no estoy violando ninguna disposición y que trato bien a los demás. Bueno, uno de los puntos de partida de esta idea o de este concepto es un libro de Ayocuan que se llama La mujer dormida debe dar a luz. Y en este libro él nos explica de una manera maravillosa que México está predestinado energéticamente, es por razones energéticas planetarias, no es una cuestión de, digamos, de una postura mística que salió de la nada, sino que hay razones energéticas precisas. Vamos a tratar de explicarlo brevemente. Así como el ser humano tiene centros energéticos, que son conocidos como chakras o centros magnéticos, así también nuestro planeta Tierra tiene sus chakras o sus centros energéticos, electromagnéticos. Entre ellos podríamos mencionar los montes Himalaya. Los montes Himalaya son un centro energético o un chakra planetario. Pero también las montañas de México, específicamente el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, son otro chakra planetario. Es decir, son centros electromagnéticos planetarios que no solamente emiten, sino reciben también. Es decir, emiten energía de la Tierra y reciben energía del cosmos. Prueba de ello es que los lamas tibetanos estuvieron en México, acudieron a las pirámides de Teotihuacán y realizaron un ritual muy importante, porque ellos decían que esa energía que ellos tenían allá en el Tíbet, ahora se vino para acá. Por cuestiones de los polos electromagnéticos terrestres, hay un cambio energético y entonces se mueve la energía a otro chakra planetario. Lo que sucedió en el Tíbet en aquellos siglos pasados es que ahí estaba concentrada esa energía y por eso surgió esa sabiduría, esa cultura tan extraordinaria. Ahora la energía se movió de este lado y ahora es en México, energéticamente, que nos toca tener esa energía del chakra planetario activa, y eso hace que surja un despertar de la conciencia de todos los seres humanos que habitamos en el entorno de ese chakra planetario o de ese centro energético. Demos la mano al cosmos, demos la mano a la vida, retomando la unidad a las humanas y humanos, la montaña, el río, el árbol, al águila y la serpiente, retomando la hermandad, en ello la vida está. Allí la vida nos va. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela yo tengo 14 años cada vez que voy a cantar afuera. Le digo a la gente, lo que nosotros estamos haciendo no es político. El fin no es político. La revolución bolivariana no es política. Es desde la arena política donde se está viviendo un proceso de transformación en conciencia colectiva. La elevación de conciencia es algo que necesitamos increíblemente, porque solamente eso nos va a poder salvar de un caos y de una destrucción total.
Al despertar la conciencia, nos estamos haciendo seres humanos. Y digo, tenemos la apariencia física de humanos, pero no nos comportamos en una forma humana. Eso es precisamente el mayor problema a nivel mundial. Falta humanidad. Entonces, ese despertar de conciencia está pasando en muchísimos lugares, en muchísimas partes, porque lo dicho es nuestra única tablita de salvación para poder hacer comprender a la humanidad de la necesidad de cambiar nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón. Es por medio de empezar a hacer cosas para que este mundo maravilloso, que es el único que tenemos, esté mejor para todos. Entonces, ese despertar de conciencia debe de ser dicho y que sea un hecho en todos los niveles, en las calles, en las escuelas, en los sindicatos, en los partidos políticos, con los estudiantes, con los maestros y en sí, en una forma general, porque no existe ninguna otra forma de poder estar en armonía con la naturaleza si no es por medio del regresar a ella. Debemos de entender finalmente, a hoy y desde hoy para siempre, que nosotros le pertenecemos a la naturaleza no nos pertenece a nosotros. Por lo tanto, debemos no solo de esperar a que esto cambie por sí solo, sino debemos de hacer cosas juntos, porque solamente así podremos avanzar cuando lo hagamos unidos. Entonces, la solución no está fuera de México. No tienen la culpa de la situación actual los gringos, la tenemos nosotros, porque hemos dejado que los gringos se posesionen de México. Hemos dejado que los policías nos golpeen, que el ejército nos ataque. Debemos de luchar en cualquier forma, pero luchar, porque aquel que lucha puede perder, aquel que no lucha ha perdido. Pero no nos han enseñado a amar a nuestra patria, no nos han enseñado a respetar a nuestra patria. No sabemos ya quién fue Cuauhtémoc, no sabemos ya quién fue Emiliano Zapata, hemos olvidado quién fue Tlacaelel. Entonces, en los años 70 fui a conocer a María Sabina, participé en la ceremonia de los hongos sagrados, la cual yo la podría definir como una iniciación al mundo espiritual, independientemente de los efectos terapéuticos sanadores que pueda tener esta planta sagrada. Está la parte espiritual, que para mí es fundamental. Es una iniciación al mundo del espíritu, en donde efectivamente ella, por medio de sus rezos, de sus cantos y de su ritual, lo que hacía era transportar a la persona al reino del espíritu. O por decirlo con palabras de la propia María Sabina, yo llevo a la persona a donde está Dios. El verdadero despertar de la conciencia es cuando somos hermanos todos, cuando ya no hay rivalidad, ni hay lucha, ni hay el tratar de oprimir, explotar al vecino, sino de lo que se trata es de vivir como hermanos, como un género humano fraterno, en el que todos nos respetamos, nos amamos, nos ayudamos, no solamente a salvar a México, sino a salvar a todo el planeta, ya que aquí está en juego la humanidad entera. No estamos hablando solamente de nuestra nación, estamos hablando de la humanidad actual, que así como hubo otras humanidades que desaparecieron, podríamos mencionar a la Atlántida, por ejemplo, a Lemuria, etcétera, pues hacer que esta humanidad sobreviva a la catástrofe a la cual se ha estado acercando por su ignorancia. Despertar a la humanidad y despertar a México es por el bien de la humanidad entera y por salvar a nuestro planeta de la destrucción.
Es el momento de trabajar. Es el momento de hacer cosas para que México esté mejor. No seas cobarde, mexicano. No seas cobarde, mexicana. Principalmente la mujer. La mujer debe de hacer entender al hombre estúpido y tonto la importancia que tiene como ser humano. Tanta importancia que sin una mujer no existiera ni un solo hombre siquiera. Ni un solo hombre. Por medio de esto, quiero agradecerle a la mujer que me dio la vida. Quiero agradecer a la mujer que sembró amor en mí. Pero el amor solo de la mujer no es suficiente, porque es debilidad. El hombre tiene mucha fuerza, pero la fuerza del hombre no es nada sin el amor de la mujer, porque se vuelve una fuerza bruta, una fuerza destructiva. La fuerza del hombre debe de ir conjunto con el amor de la mujer. Y si juntamos ese amor con esa fuerza, seremos indestructibles. Lucha, mexicano. Lucha, mexicana. Para que no solamente tú estés mejor, para que no solamente yo esté mejor, sino para que estemos todos mejor. Porque todos somos México. Ahora, ¿qué me platicó a mí personalmente y de su boca don Salvador Rodríguez? Él hablaba de la tradición del águila mexicana. El águila mexicana era Cuauhtémoc, el Tlatelolco Cuauhtémoc, que los mexicanos íbamos a pasar por muchos problemas, muchos avatares muy grandes, porque todos estaban interesados en destruir a la nación mexicana, pero que los jóvenes tenían que responder por México, que porque ellos eran las águilas jóvenes. Decían los poetas indígenas, solo estamos por un tiempo aquí, solo estamos con la vida prestada, pero los cantos, la música y la danza, eso permanecerá. Nunca creí que todo lo que eran profecías, esperanzas, buenos deseos, de que se iniciara justamente esta edad en que se está buscando insistentemente, como lo han mencionado varias veces, este romper la separación, este romper la segregación, todo aquello que nos divide, que nos separa, para crear esta unidad, esta conciencia planetaria, que es la que va a salvar al planeta y nos va a salvar a nosotros. Que esto se fuera a convertir en una realidad, porque el día de hoy, en este lugar, como en otros lugares, y como seguramente va a ser en la noche del 20 al 21, va a haber miles de seres en todo el planeta que se van a estar incorporando para que ya dejemos de ser puntos aislados y nos convirtamos en redes que empiecen a jalar la conciencia de la humanidad hacia adelante. La tarea que nos espera sobre todo a los jóvenes y muy especial a las mujeres, porque es increíble cómo se les ha acelerado todavía más este proceso de alcanzar la conciencia, porque ellas como madres que son, saben que la única forma de proteger la vida es a través de la luz y no de la violencia. Entonces, es que este proceso continúe y la tarea está en manos de todos ustedes. Yo estoy plenamente convencido, insisto, le doy gracias a Dios por haberme permitido llegar a ver este momento, y estoy seguro que ustedes van a ver el inicio ya concreto, floreciente de una nueva etapa de luz. Muchas gracias por su atención.
Prometer. Bueno, el mal llamado Templo Mayor no se descubrió, se reencontró, siempre ha estado ahí. Eso es importantísimo. El nombre correcto se llama Huechiteocalli y eso quiere decir el venerable centro que es sagrado y que se concentra mucha energía. Está ascendiendo, está resurgiendo, así mismo como también el Popocatépetl ha vuelto nuevamente a tener vida, o siempre la ha tenido, pero ahora la notamos mucho más. No fue nada más un simple movimiento de protesta, sino fue realmente todo un movimiento sagrado en el que un personaje central, que fue Regina, logró despertar la conciencia de nuestros vecinos, los dos mexicanos más importantes, que son el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, para iniciar un proceso de elevación de conciencia de las mismas montañas, que se ha ido extendiendo por todas las montañas, primero de América, y continuará haciéndolo por todas las montañas del mundo, para que contribuyan con su propio trabajo, con su propia energía que están despertando, a coadyuvar a esta mutación de conciencia de la especie humana. Entonces, eso es lo que ha venido ocurriendo en estos años y es lo que nos debe alentar para participar en esta lucha que se está desarrollando ahorita en México y en todas partes del mundo. Esos frutos amorosos, esa semilla que requerimos para que esa fertilidad siga siendo en los 4 puntos del universo, en la madre tierra, y no falte el sustento. Y que ya en la memoria de nuestros abuelitos, de nuestras abuelas, vivan y mueren en nuestros corazones. Significa precisamente que estamos resurgiendo como cultura, estamos resurgiendo como mexicanidad. Precisamente por eso es muy importante de que volvamos a hacer más grupos de danza de los que ya están aquí en estos alrededores, para que esta danza o las personas que tienen estos grupos cuiden estos lugares que son sagrados. No debemos de hacernos cómplices de aquellos que quieren destruirnos. Tenemos que trabajar para que esté mejor. Veamos la televisión, ¿qué les enseña en su mayoría? Destrucción, dinero, sexo. Si tienes cosas, vas a ser alguien. Si no tienes cosas, no. En fumarolas y en cenizas que avienta. Dice nuestra tradición, contada por nuestros abuelos, que cuando el Popocatépetl vuelva a tener vida, entonces va a comenzar un nuevo tiempo, una nueva era. Entonces nosotros estamos contentos de que esos edificios se están elevando, porque significa que el camino que hemos recorrido está bien y que debemos de continuar adelante. Personali, in linguaggio, sono vestri!